¿Cómo están? Hoy vamos a hacer esta remera en 2 agujas, súper fácil. Son 2 piezas exactamente iguales. Se puede hacer más larga si quieren. Es muy sencillo el patrón, así que comencemos que estoy segura que les va a encantar. Los materiales que vamos a utilizar son esta seda preciosa que tiene una caída y un brillo espectaculares y el hilo de algodón peinado. Ambos son de 2 milímetros de grosor. Los vamos a tejer juntos, una hebrita de cada uno, así juntos, y agujas número 7. Acá les dejo las cantidades aproximadas por talle. Recuerden que hacemos envíos a todo el país sin mínimo de compra. Escríbanos, así les ofrecemos los colores disponibles y las asesoramos en la cantidad. Con una hebra de seda y una hebra del hilo de algodón peinado, voy a montar 60 puntos en una aguja número 7. Si tejen flojito y si no, aguja número 8, van viendo que quede una textura blandita, que no quede apretado. Si quieren ver cómo pongo yo los puntos, les dejé en el video del suéter viernes el paso a paso de esta forma de ponerlos, pero bueno, si no, de la forma que ustedes estén acostumbrados. Bien, acá ya tengo mis 60 puntos que equivalen más o menos a 50 centímetros y es un talle S. Yo les sugiero ir agregando 6 puntos por talle. Por ejemplo, si quieren hacer un talle M, en lugar de poner 60 puntos, les sugiero poner 66. Y así ir sumando de a 6 a medida que van haciendo un talle más grande. La parte de abajo va a ir en punto elástico 1 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Un punto derecho, subo la hebra, un punto revés. Bajo la hebra, un punto derecho. Subo la hebra, un punto revés. Así toda la vuelta. Bajo, punto derecho, subo, punto revés. Voy a continuar así, punto derecho y punto revés, hasta terminar la vuelta. En la vuelta siguiente vamos a seguir haciendo un derecho y un revés, respetando los puntos como se presentan. ¿Qué quiere decir esto? Que en este que se ve como una espiguita va punto derecho y en este que vemos esta especie de onda, de ondita ahí, va punto revés. Derecho, subo la hebra, revés. Después cuando esté más avanzado el tejido, por ahí se va a ver con más claridad a lo que me refiero. ¿Ven? Este que es como una espiguita, ahí se hace punto derecho, y este que se ve una ondita va punto revés. Así que vamos a seguir haciendo elástico 1 y 1, 8 vueltas, o la cantidad de vueltas que ustedes quieran según el ancho que quieran que tenga el elástico. En mi caso voy a hacer 8 vueltitas de esta manera para el elástico. Acá ya tengo las 8 vueltitas de punto elástico y lo que voy a hacer a partir de ahora es punto jersey, que es toda una vuelta del derecho, toda una vuelta punto derecho, ¿ven? Hago todo igual, punto derecho hasta el final de la vuelta. Todas las hileras impares tejemos punto derecho. Una vez que terminamos la hilera, giramos el tejido y ahora en todas las hileras pares vamos a tejer punto revés, todos los puntos. Así en punto revés. Y ese es el punto jersey. Toda una hilera puntos derecho y la siguiente hilera toda de puntos revés. Es uno de los clásicos puntos del tejido a 2 agujas, ¿sí? Jersey. Las vueltas impares van tejidas en punto derecho y las vueltas pares, como esta que estoy haciendo ahora, va en punto revés. Así se ve el punto jersey. Y vamos a tejer en jersey
el largo hasta llegar a la sisa, que en mi caso son 28 centímetros, ¿sí? Tejemos 28 centímetros en punto jersey y ahí vamos a hacer las manguitas. Perfecto, acá ya tejí los 28 centímetros que quiero hasta llegar a la sisa. Ustedes lo pueden hacer más largo según el gusto de cada uno y según el talle. Y este es el momento de agregar puntos para hacer la manguita. Yo voy a agregar 10 puntos. Miren cómo voy a hacer. Tejo el punto, pero en lugar de pasarlo a la aguja derecha, lo voy a agregar. Este lo voy a agregar acá y ahí ya tengo un punto más. Vamos a hacerlo de nuevo. Meto la aguja como para tejer, hago una lazada, saco el punto, pero en lugar de pasar este y soltarlo, voy a agregar un punto más. Ahí ya agregué 2 puntitos. De esta forma vamos a agregar 10. Ahí está, ya tengo los 10 puntitos que agregué. Los voy a tejer en punto elástico 1 y 1, tal como hicimos la parte de abajo de la remera. Así que comienzo tejiendo un punto derecho, subo la hebra, un punto al revés, ahí se me escapó, ahí está, bajo la hebra, punto derecho, subo la hebra, punto al revés, bajo, derecho, subo, revés, y ahí vamos a llegar a la parte donde están los puntos viejitos. Acá me toca hacer revés, bajo la hebra y ven que este está un poco como abierto ahí. Si yo lo tejo normal me va a quedar un agujero, así que lo que hago es tejerlo tomando la hebrita de atrás. Queda un poquito retorcido y eso hace que no quede un agujero. Es el primer punto de donde empezamos a agregar, ¿sí? Ahora seguimos tejiendo en punto jersey, normal, como veníamos tejiendo hasta ahora. Y cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar 10 puntitos para el otro lado. Acá está la vuelta terminada, entonces. De este lado agregamos los 10 puntos y terminé de tejer la vuelta. Ahora giro el tejido, me va a quedar la parte del revés para adelante. Y voy a hacer lo mismo, voy a agregar 10 puntos de este lado para la otra manguita. De la misma manera, coloco la aguja como para tejer un punto derecho y lo agrego en la aguja izquierda, ¿sí? Ahí va 1, de nuevo lo mismo, sería 2 y así 10 puntitos. Acá ya tengo los 10 puntitos y voy a tejer entonces esos 10 que agregué en punto elástico, 1 y 1. Y después sigo tejiendo en jersey los demás. 1 y 1, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Ahí voy a llegar al primero. Así les muestro. Acá está. Me toca tejerlo derecho, entonces como hicimos recién, voy a tomar la hebra de atrás para que quede más cerradito y no quede un hueco. Ahora sigo tejiendo punto revés, toda la parte que me toca, los 60 puntos centrales, y en la parte de las mangas voy a respetar el punto 1 y 1, ¿sí? Esto lo vamos a hacer por toda la altura de la sisa. En mi caso van a ser 18 centímetros más o menos. Ustedes si tienen talle más grande pueden dejar 20, 22 centímetros. Esa es la altura de la sisa. Bueno, acá tengo 18 centímetros de la parte de la manguita y voy a cerrar los puntos.
Cierro todos los puntos bien flojitos, sin ajustar. Tejo uno, tejo el siguiente y subo el primero sobre el segundo, así, pero sin ajustar. Si ustedes quieren lo pueden hacer con una aguja más grande incluso, para que les quede bien flojito, porque si no tira la parte de arriba de la manga. ¿Sí? Cerramos todos los puntos y listo. Y así se va a ver una de las piezas terminadas. ¿Ven? Es súper sencillo. Pueden aumentar si quieren la manga más larga, pueden aumentar más puntos, pero este es el mecanismo, ¿sí? Hacemos la parte del cuerpo y aumentamos a los dos lados para la manga. Y ahora hacemos la otra parte exactamente igual y las cosemos. Una vez que tenemos las dos piezas iguales, vamos a colocarlas en la posición en la que van a quedar. Así que acá está el revés de una, pongo el frente así y vamos a coser la parte de los hombros. Cosemos un hombro, dejamos el huequito para la cabeza y cosemos el otro hombro. Bien, entonces como les decía, vamos a enfrentar los derechos en la parte del hombro y vamos a ir cosiendo de un lado hacia el otro, ¿sí? Ahí voy a buscar en este lado de tomar un puntito, así, y ahora voy a pasar al otro lado y voy a tomar otro punto. ¿Ven? De manera tal que cuando tiramos, esta espiguita va a quedar escondida. La espiguita de donde se cierran los puntos queda metida hacia adentro. ¿Ven? Tomamos una hilera, un puntito, y vamos enfrente y tomamos otro puntito. Y al tirar, queda escondida la parte del cierre. Bien, ahí ya cosí y dejé libre más o menos 25 centímetros para pasar la cabeza. El resto cosido y cosido. Ahora nos queda entonces coser todo el costadito, incluyendo la manga de los dos lados. De la misma manera que hicimos en el hombro, del derecho del tejido, voy a ir de un lado hacia el otro, tomando una vueltita o un nudito, ¿ven? Ahí se toma una vuelta de un lado y una vuelta del otro. Ahí. ¿Ven? Nos metemos por el costadito y tomamos una vueltita de cada lado. Agarro una vueltita de un lado, voy al otro lado y agarro otra. Así. Esto sería una vueltita. Y voy al otro y también lo mismo. Y así queda. Vamos a coser todo hasta la manguita inclusive. Así se ve terminada. Es una remera muy cómoda, muy suave, con mucha caída gracias a la seda. La pueden adaptar a cualquier talle, porque es totalmente derechito y después se aumenta acá para el largo de manga que quieran. Es muy simple, acá todo recto, no tiene ninguna dificultad, así que espero que la hagan, que la disfruten y nos vemos la próxima. Besos.